Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y que Buenas noches. buenas. Bueno, había tenido un pequeño atraso, pero ya estamos aquí. Déjenme abro la presentación mientras para compartirle la pantalla. Bueno, posiblemente hoy tengamos ya la penúltima clase del primer parcial y creo que ya vamos a cumplir con lo que vamos a ver ahorita de dispositivos de expansión. Es lo último. Vamos a ubicar la presentación. Bueno, ayer vimos lo que son los compresores. Vamos a hablar un poco de los dispositivos de expansión. ¿Qué es la válvula de expansión? Normalmente uno lo conoce como válvula de expansión, pero realmente no necesariamente tiene que ser una válvula. Ellos, pues, como hemos visto el circuito de refrigeración en las clases anteriores, es el elemento que está antes del evaporador. Entre sus funciones, pues, como menciona la diapositiva, regular el flujo de refrigerante que entra al evaporador. También crea la caída de presión desde el lado de alta hasta el lado de baja del sistema. Pues eso ya lo hemos visto porque necesito cambiar de presión, logrando que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura de evaporación del refrigerante. Bien, ahí tenemos una imagen, pues ya vimos en algún momento hablado sobre la válvula de expansión. En color verde habíamos hablado que podíamos ver el refrigerante en estado líquido y las burbujas, pues el refrigerante que ya se ha evaporado. Y luego tenemos un último recorrido en el cual se logra el sobrecalentamiento del refrigerante. Donde el punto A, donde tengo ahorita el cursor, es el punto donde todo el refrigerante ya se evaporó y continúa ganando calor hasta lograr un sobrecalentamiento. Entonces, este sobrecalentamiento que se logra en el recorrido final del evaporador, pues quien lo controla es la válvula de expansión o el dispositivo de expansión y lo controla maniobrando con la cantidad de refrigerante que deja pasar para lograr el sobrecalentamiento que nosotros necesitemos. Que creo que el ejemplo que hicimos hace ya casi un par de semanas, creo que el ejemplo, si mal no recuerdo, eran 10 grados de sobrecalentamiento. Entonces esta válvula es la que se asegura de tener esos 10 grados de sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Es parte del trabajo del dispositivo. En sí debe asegurar que la cantidad de refrigerante que entra al evaporador sea la misma cantidad que provee el compresor. Debe entenderse que es un dispositivo de control de flujo, no es un dispositivo de control de presión. No controla presión, sino que controla el flujo. Para eso, pues, realiza ciertos monitoreos. Bueno, dependiendo del tipo de válvula, realiza algunos monitoreos a la salida del evaporador. Bien, ¿cuáles son los tipos de dispositivos que podemos tener? Dispositivos de expansión. Entonces, vamos a continuar la siguiente diapositiva. Algunos de ellos, o todos ellos, mejor dicho, en el libro, pues, se puede leer un poco más extendido sobre el funcionamiento de cada uno de ellos. Aquí, pues, vamos a ver lo más básico para saber los tipos de válvulas que podemos tener. Bueno, ahí hay un listado: válvula de expansión manual, válvula de expansión termoestática, que quizás, al menos en el medio que yo me desenvuelvo, es la válvula que más conozco. Luego también tenemos la válvula de expansión termoeléctrica, tenemos la válvula de flotador, tenemos la válvula de expansión de presión constante, tenemos el tubo capilar, que podemos tenerlo en equipos pequeños de refrigeración, como los refrigeradores de nuestra casa, y otros que son como un orificio. Todas ellas producen una caída drástica de presión, todas ellas controlan el flujo, unas de una forma más eficiente que otras. Bien, la primera y quizás menos usada es la válvula de expansión manual.
Una válvula de ajuste manual para alimentar más o menos refrigerante, para la cual es necesaria una medición puntual de presión. Se utiliza en equipos donde la carga no cambia bruscamente y es necesario un operador con experiencia para manipularla. Bueno, las válvulas de expansión, lo mejor es que sean de forma autónoma el control del flujo. Para eso, pues algunas de ellas realizan un movimiento de apertura y cierre bajo un monitoreo de ciertos parámetros que pueden ser temperatura y presión. Pero la válvula manual, eso lo hace un operador. O sea, un operador va a regularla para proveer cierta cantidad de refrigerante. ¿Cuánto va a abrir y cerrar? Pues eso va a depender de la experiencia del operador, quien debe saber a realizar alguna lectura para realizar el ajuste. Pues es poco usada, pero la que sí es mucho más usada, y esta sí le vamos a dedicar un buen rato. Ahorita la vamos a leer un poco rápido para ver todos los tipos de válvulas. Después vamos a regresarnos un poco para entender bien cómo trabaja este tipo de válvula, que es la válvula de expansión termostática o DET. Es quizás el tipo de válvula que más podemos reconocer en los dispositivos de expansión directa, equipos comerciales, industriales. El dispositivo de control de flujo más utilizado es en sistemas de expansión directa o enfriadores de líquido de expansión seca. El control del flujo es automático, que aquí ya no es como la válvula anterior que yo mencioné, que alguien tiene que ir y girar un resorte interno para ir ajustando el flujo que yo necesito. Esta válvula lo hace de forma automática y se adecua a las fluctuaciones de carga. Puede ser de igualador interno, puede ser de igualador externo. Bien, ahí tenemos tres imágenes de este tipo de válvula. Va antes del evaporador, siguiendo el sentido del circuito de refrigeración, va antes del evaporador. Eh, Tiene esta forma, estas son algunas imágenes que están en el libro. Constan pues del dispositivo de expansión en sí y de una sonda con un bulbo que sirve para monitorear, para igualar temperaturas en un punto del sistema, que después eso se traduce en igualar presiones adentro de la válvula. Esto de igualar presiones a lo que se le llama igualador. Vamos a ver más adelante cómo es que se iguala esa parte de la presión interna de la válvula. Bien, con el monitoreo, mediante este bulbo, esta sonda, internamente se hace mover un diafragma, que ese diafragma, al moverse, según el monitoreo de presión, mueve un dispositivo que produce un orificio. Ese orificio es el que produce la caída drástica, ya que trae una sección transversal del refrigerante y pasa a través de una sección angosta, pues ahí se estrangula y se crea la caída de presión que yo necesito para pasar de la línea de alta a la línea de baja. Pero también este elemento que está aquí, que estoy señalando yo, tiene un movimiento de arriba hacia abajo. Ese movimiento lo provee este diafragma. ¿Y qué es lo que yo logro con ese movimiento? Pues con eso yo proveo más paso o menos paso de refrigerante. Estrangulo más o estrangulo menos el paso del refrigerante y así yo proveo una pequeña regulación de la cantidad de masa que está pasando el refrigerante, que es la cantidad de masa que yo necesito en el evaporador. ¿Cómo, cómo voy a saber, o mejor dicho, la válvula, cómo sabe cuánto abrir y cuánto cerrar? Pues eso va a depender del monitoreo que él haga y de la igualación que él haga en esta parte del diagrama mediante el monitoreo con este bulbo que tenemos después del evaporador. Aquí tenemos otra imagen que también el del libro. Podemos ver aquí, aunque tal vez un poco disparejo en las escalas, pero aquí tenemos la válvula. Tenemos después, bueno, antes tenemos la entrada de refrigerante que viene del condensador. Viene como líquido subenfriado, pasa por la válvula, en el proceso cae drásticamente la presión y cierto porcentaje se evapora espontáneamente. Entonces entra al evaporador como un porcentaje ya de vapor, por eso es que tiene cierta calidad, que en el ejemplo creo que era como un 30% de calidad. Entra al evaporador y en el recorrido entra en contacto con el aire, bueno, no contacto directo, pero sí intercambia calor y se evapora y después de evaporarse se sobrecalienta un poco hasta que sale del evaporador. En la salida del evaporador yo tengo este bulbo que es el que está monitoreando las temperaturas a la salida, que bueno, más vamos a ver primero las válvulas, después vamos a regresar para ver
en base a ese monitoreo, cómo es que él hace la regulación de flujo en la válvula. Eh, Aquí nosotros tenemos solamente un bulbo. Este tipo de arreglo se le llama igualador interno. Pero también hay otro arreglo donde aparte del bulbo, bueno, es el de arriba, aparte del bulbo, también tengo otra sonda que es como un tubo capilar. Eh, a ese tipo de arreglo, donde yo tengo esta sonda adicional, se le llama igualador externo. Igualador externo porque monitorea la presión externamente a la válvula. Monitorea la presión después del evaporador y lo hace de forma externa a la válvula. Este es un arreglo de igualador externo. Eh, ya vamos a regresar para ver cómo es que se logra monitorear y proveer el flujo de refrigerante, que pues al final lo que hacemos es monitorear el sobrecalentamiento a la salida. Según cómo se comporta el sobrecalentamiento, pues la válvula actúa. Si tiene mucho sobrecalentamiento es que hay poco refrigerante, entonces la válvula abre para dejar pasar más refrigerante. Si tiene poco sobrecalentamiento es que tiene mucho refrigerante, entonces la válvula cierra para proveer menos refrigerante y así pues mantener el sobrecalentamiento bajo un rango ya definido, que pueden ser 10 grados. Si intenta subir o bajar, pues él actúa en la cantidad de masa de refrigerante para que siempre se mantenga a 10 grados el sobrecalentamiento. Bien, esta es la válvula termostática. Creo que tengo otra imagen. Sí, esta, que ya la vamos a regresar también más adelante. Por si queremos ver cómo es una válvula termostática, pues tenemos ahí una imagen. Esta imagen pues correspondería al tipo más sencillo, que es donde solo tengo el bulbo. Pero si fuese del segundo tipo, con igualador externo, yo debería tener por este punto, en algún punto, acá adentro está la membrana, que es la que sube y baja para proveer el paso de refrigerante. Y en la parte de abajo de la membrana yo debería tener otra sonda con un tubo similar a este de cobre, que es el ecualizador o el igualador externo que podemos ver en la imagen anterior. Pero por ahorita, pues esta es la forma visual de una válvula termostática. Ahora podemos identificarla cuando abramos un evaporador. Podemos identificar esa válvula. Bueno, aquí hay otras imágenes de distinto material. Hay una imagen del libro donde está el despiece o donde se puede ver cómo se le llama a cada una de sus partes. Bueno, el elemento que yo mencioné que sube y baja junto con el diafragma, pues aquí se le llama aguja. Tiene una parte más ancha que es la que provee la obstrucción al paso del refrigerante y pues y ahí se provee la caída de presión. Aquí tenemos otra imagen de un catálogo de un fabricante, de una literatura con una imagen un poco más a color de cómo es la instalación de la válvula de expansión. Pues está en la entrada. En este caso tenemos el esquema de una válvula de expansión termostática con igualador externo. Tenemos la parte del bulbo que monitorea la igualación de temperaturas y tenemos el igualador externo o ecualizador externo. Bien, esta es la forma de una válvula termostática. También vamos a regresar más adelante para ver un poco cómo es que logra mantener el sobrecalentamiento y cómo controla el flujo a través del evaporador. Eh, Ese mismo trabajo que realiza la termostática también lo puede hacer una termoeléctrica. Nada más que el anterior, yo tengo un diafragma que sube y baja mediante un monitoreo de presión eh, mediante los bulbos, las presiones de salida del evaporador y una presión que hay interna en el bulbo. Y sub y baja ese diafragma. Pero ese trabajo de sub y baja también lo puedo realizar mediante un actuador eléctrico. Y en este caso, pues tenemos una válvula de expansión, pero ahora es una válvula termoeléctrica. También debo monitorear una salida al evaporador, porque este actuador, ¿quién le va a decir cómo actuar, cuánto abrir, cuánto cerrar? Pues para eso yo necesito un sensar o monitorear las condiciones de salida del evaporador. Solo que en el anterior era un bulbo, o sea, lo hacía de forma mecánica, ahora es de forma electrónica mediante un sensor. Eh, Monitoreo la temperatura en la salida y con eso pues yo eh, proveo o le digo al actuador cuánto abrir o cuánto cerrar. Entonces esta es una forma de
del trabajo de una válvula de expansión. Hace el mismo trabajo, pero en lugar de un diafragma y una aguja, bueno, también tiene una aguja, pero el diafragma es el que hace mover la aguja. En la válvula anterior, en la termoeléctrica, es un actuador eléctrico, el que hace subir y bajar esa aguja que provee el paso y obstrucción del refrigerante. Entonces, bueno, está equipado con un motor eléctrico o abre y cierra de acuerdo a un cambio de voltaje de una señal, pues un sensor. Se instala un sensor de líquido a la salida del evaporador, el cual envía la señal hasta el actuador de la válvula. Bien, eso es también en sistemas de expansión directa, podemos tener este tipo de válvula. Hay otro tipo de válvula que ya este sí es muy similar a los actuadores que tenemos en un tanque de rotoplas. Este flotador lo que hace es, bueno, actúa mecánicamente bajo un contenido de líquido. Regula el flujo de refrigerante mediante un flotador que abre y cierra el suministro de refrigerante al evaporador. Se utiliza en sistemas de casco tubo o inundados. Eh, bueno, este flotador lo que hace es que monitorea un nivel de líquido. Si el nivel de líquido empieza a subir en un recipiente, pues él abre y provee un paso adicional de refrigerante. Si empieza a disminuir, él cierra y disminuye un poco el paso de refrigerante. ¿El refrigerante que viene de dónde? Pues viene del condensador. Si los flujos son iguales en el condensador, en el evaporador, pues el flotador no va a tener movimiento. Eh, si en algún momento empieza a haber menos flujo de refrigerante en el evaporador, el contenido de líquido va a disminuir o va a aumentar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el condensador está mandando más líquido del que está proveyendo el paso al evaporador. Entonces el flotador lo que va a pasar es que va a subir. Eh, Él debería abrir para proveer un paso mayor de refrigerante hasta que asegure que el paso de refrigerante en el evaporador sea igual al refrigerante que le está mandando el condensador. Bien, eso es otro tipo de válvula, que en este caso es un flotador. El flotador haría las veces de lo que hace el diafragma y el actuador eléctrico en las válvulas anteriores. Hay otra válvula que es una válvula de expansión de presión constante. Eh, A diferencia de la válvula termostática, esta mantiene una presión constante en el resorte de control y mantiene una presión constante en el evaporador. Bueno, no es tan actuadora como el diafragma. En este es un seteo de presión y en esa presión pues nos quedamos. Sí tiene una tuerca arriba donde yo puedo setear a qué presión es que ella va a trabajar. Esa presión, pues, hay que conocerla bien para saber qué diferencial o qué sobrecalentamiento que necesita el evaporador. Debo conocer bien en qué punto yo debo mantener la válvula. Entonces, esa es una válvula a presión constante. Es muy similar a la manual que vimos al inicio. No provee tanta holgura para eh, ser tan fluctuante, una carga fluctuante en el evaporador como la termostática. La termostática puede adecuarse a las variaciones de carga. Cuando digo carga, pues me refiero a la carga de enfriamiento o la que aprendimos como efecto de refrigeración eh, en, en las primeras clases o cuando hicimos la parte termodinámica del circuito de refrigeración. Hay otro dispositivo de expansión que no es propiamente una válvula, sino que es un tubo que, digamos, en los refrigeradores, a nivel de equipo pequeño de refrigeración, lo conocemos como tubo capilar, que no es más un tubo de sección transversal muy pequeña que hace que el paso de refrigerante pues sea obstruido y ahí se produzca la caída de presión. Nosotros tendríamos en la entrada la tubería que viene del condensador con una sección de transversal pues relativamente grande, pero al llegar al tubo capilar esa sección cae drásticamente. Al caer drásticamente pues hay un estrangulamiento al paso del refrigerante y en el proceso pues cae la presión. Eh, ya tiene un recorrido dado para la caída de presión que yo necesito y el flujo refrigerante que yo necesito. No tiene tanta capacidad de regular el paso refrigerante, sino que ya viene dado desde fábrica. Ya no es tan fácil de ni regular en campo con las válvulas que vimos anteriormente, como la de presión que tiene la tuerca para poder regular, o la termostática, que no debería, pero
trae cierta forma regular el resorte que viene adentro. Esta no, esta ya viene dado para un paso refrigerante, eh, y no puedo tener más regulación. También, muchas veces para reemplazarlo, pues lo que se hace es que se corta la tubería y después hay que hacer un proceso de soldadura, pero al ser una sección transversal tan pequeña, pues debe ser quien haga el cambio debe tener la experiencia suficiente para soldar una tubería de diámetro tan pequeño, de tal forma que en lugar de soldar no vaya a sellar el paso del refrigerante. Entonces, esto lo podemos encontrar en equipos pequeños de refrigeración, como los refrigeradores que tenemos en nuestras, bueno, en nuestras casas. Ese es el tubo capilar. Y hay otros que ya no es ni válvula ni un tubo, sino que es como em, bueno, el tipo orificio, que es parecido a esas tapaderas de los talcos que tiene varios agujeritos. Esos agujeros pues proveen una caída de presión, pues tengo una sección grande. Grande me refiero en relación a lo que son los orificios. Y todo este refrigerante intenta pasar por esos orificios y ese es el que produce el estrangulamiento al paso del refrigerante. Aparte de ser de esta forma, que es como un disco con agujeros, también puede ser como podemos decir, un estrangulamiento como un venturi o como una aguja que puede estar moviéndose también, podría estarse moviendo en el sentido de refrigerante para proveer el paso de refrigerante. Entonces, esto es el del tipo de orificio. Y bueno, ahí terminaríamos lo que son las válvulas de expansión o el contenido del primer parcial también. Pero sí quisiera regresar a la que es la válvula termostática, que habíamos mencionado de que sí quisiéramos dedicarle un poco más de tiempo porque quizás es la válvula que más nos podamos encontrar a nivel comercial. Eh, ¿Cómo funciona este tipo de válvula? Yo mencioné hace algún momento que yo puedo tener válvulas termostáticas con igualador interno e igualador externo. Mencioné que cuando es igualador interno, yo solo tengo un bulbo que va conectado a la válvula. Pero también puedo tener válvula termostática con igualador externo, donde yo tengo una línea adicional que es como un ecualizador o es un igualador externo. Ahora, con igualador nos referimos que ella iguala temperaturas en un punto e iguala presiones en otro punto. ¿Cómo con este bulbo, cómo la válvula sabe cuánto abrir y cuánto cerrar para proveer un paso de refrigerante? Entonces, aquí viene la parte de aprender un poco cómo funciona este tipo de válvula. Imaginémonos, bueno, veamos la imagen de arriba. Imaginémonos que tenemos la válvula antes del evaporador, tenemos el paso de refrigerante. Este paso de refrigerante pues va a venir a una presión y a una temperatura. Cuando se da el cambio de estado, pues viene a presión de saturación y temperatura de saturación. Imaginémonos que no tiene sobrecalentamiento, sino que sale del evaporador como vapor saturado. Bien, este bulbo, bueno, que lo voy a poner en la imagen anterior, este bulbo lo que se hace es que se coloca en contacto directo con la tubería de cobre a la salida del evaporador. O sea, están superficie con superficie, están conectados. Y lo que se hace, ese contacto, lo que se busca es que haya una igualación de temperatura. Es decir, si el refrigerante está saliendo como vapor saturado a 40 grados Fahrenheit, el bulbo adentro también tiene vapor saturado a 40 grados Fahrenheit. Ahí es donde se logra la igualación de temperatura. Ahora bien, a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Entonces imaginémonos que, eh, bueno, voy a abrir un poco, voy a abrir una tabla de refrigerantes que es la que usamos, creo que lo usamos para ejemplo, solo para mostrar. Imaginémonos que el refrigerante está saliendo a 40 grados saturado del evaporador. ¿Qué presión debería tener? Debería tener 133 PSI. Entonces, si regreso a la presentación, debería tener 133 PSI. Entonces,
Si yo estoy saliendo como vapor saturado a 40 grados Fahrenheit, ese refrigerante va a tener 133 PSI de presión de saturación. Y como el bulbo busca igualar la temperatura y en el bulbo también tengo temperatura de saturación, también voy a tener la misma presión de saturación. Es decir, voy a tener 40 grados abajo y 40 grados en el bulbo. Por lo tanto, como es vapor saturado, van a tener la misma presión. Ahorita casualmente tienen la misma presión. Esta presión del bulbo se transmite a través de esta sonda o a través de este tubo capilar a la parte superior de la válvula. Como es un solo ambiente, la presión que tengo en el bulbo como vapor saturado también va a ser la presión que yo voy a tener arriba de la membrana en la válvula, en la parte superior. Esa va a ser mi presión. Y abajo, que también, como también estoy saliendo como vapor saturado, también voy a tener esa misma presión. Y en condiciones ideales, el proceso del evaporador es a presión constante. Entonces, esta presión yo la voy a tener también a la entrada del evaporador. Y al tenerlo en la entrada del evaporador, lo voy a tener por la parte de abajo del diafragma. Entonces ahí voy a tener vapor saturado a la misma presión. Bien, si esta temperatura intenta bajar, también va a bajar la temperatura en el bulbo. Y si los dos se encuentran como vapor saturado, las presiones también tienen que bajar y se van a transmitir a lo que es el diafragma. Bien, hasta ahí tenemos el bulbo, tenemos la tubería de la salida. En el bulbo siempre voy a tener vapor saturado y eso es importante, voy a tener vapor saturado. Ahorita imaginamos que salíamos del evaporador como vapor saturado. Esa temperatura o esa presión que corresponde a esa temperatura de saturación en el bulbo se transmite a la parte superior del diafragma. Y la temperatura del refrigerante, o perdón, la presión del refrigerante se transmite a la parte baja del diafragma. Si yo tengo la misma presión arriba y abajo, yo voy a tener un equilibrio en el diafragma. Si por alguna razón la presión de arriba, el diafragma baja, ¿qué quiere decir? Que ese diafragma se va a mover hacia arriba. Si la presión de arriba sube, ese diafragma se va a mover hacia abajo. Bien, hasta ahí solo hemos visto qué pasa con las presiones en el bulbo y en el refrigerante. Creo que alguien quería hacer una consulta. Eduardo Valle, creo. Sí, ingeniero, solo quería consultar la parte esa, creo que usted ya lo explicó, de la cuestión del bulbo. La presión del diafragma es para regular la presión con la que entra del recibidor, ¿verdad? ¿O no? Eh, es no tanto regular, sino que buscar un equilibrio, de tal forma que a ambos lados del diafragma se encuentre la misma presión, ya que la presión de arriba sea, por así decirlo, 100 PSI y abajo también sean 100 PSI. Pero eso regularía, bueno, en parte mediría el flujo con el que está entrando el refrigerante, ¿verdad? En ese caso. Ese es el objetivo de que el Ajá. diafragma entre en equilibrio, entre Ujú. en igualación de presiones, que de ahí viene el nombre de igualador. ¿Por qué? Porque al buscar la igualación de presiones, vamos a ver, porque todavía no he llegado a esa parte, que ese diafragma va a buscar moverse hacia arriba o hacia abajo. Y al moverse hacia arriba o hacia abajo, va a mover esta aguja que está aquí. Y al mover esta aguja, va a proveer mayor paso de refrigerante o menor paso de refrigerante. Bueno, mejor en esta imagen. Cuando esta aguja se mueve de arriba hacia abajo, el paso de refrigerante se obstruye más o se libera. Entonces ahí es donde se provee el control de flujo. Entonces, podemos decir que sí, al igualar las presiones, el objetivo es controlar el paso del flujo. Ahora bien, ¿en qué me voy a basar para el paso del flujo? Pues al monitoreo que yo hago en esta parte. ¿Por qué? Porque ahorita solo para entender un poco, yo les había mencionado que imagináramos que salíamos como vapor saturado del evaporador y en el bulbo también tengo vapor saturado. Y como este contacto lo que busca es igualar las temperaturas en este punto, y si las dos son temperatura saturación, entonces las presiones también van a ser de saturación, tanto en el bulbo como en el refrigerante.
Pero ya hemos aprendido que en la salida del evaporador yo tengo que salir con sobrecalentamiento. Quiere decir que eso que acabamos de ver ahorita, que solo era para interpretar las presiones, no es la forma de trabajar. Yo tengo que proveer una diferencia eh, de temperatura de saturación con la temperatura real que sale el refrigerante. Entonces, ahora imaginemos que ya no salgo como vapor saturado del evaporador, sino que salgo como vapor sobrecalentado. Y aquí viene una diferencia. Ahora del evaporador voy a salir como vapor sobrecalentado, pero en el bulbo siempre me voy a mantener como vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente tanto el bulbo como el refrigerante en el tubo van a buscar igualar las temperaturas, pero si los dos llegan a 40 grados, por ejemplo, o 30 grados como está aquí en el libro, si las dos llegan a 30 grados, en el caso del refrigerante va a ser 30 grados, pero con sobrecalentamiento o sobrecalentado. Pero en el bulbo van a ser 30 grados, pero de vapor saturado. Entonces, estamos en esa parte. ¿Cómo logro yo que aunque tengan las mismas temperaturas, en uno sea temperatura de saturación y en el de arriba sea, perdón, en el bulbo sea temperatura de saturación, pero en el evaporador sea temperatura de sobrecalentamiento? ¿Por qué dijimos que temperatura de sobrecalentamiento? Porque adentro del evaporador, después de evaporarse por completo, que según el ejemplo, ese cambio de estado se dio a 20 grados, pero siguió ganando calor y se sobrecalentó hasta llegar a 30 grados. A la salida del evaporador sale a 30 grados y en el bulbo, como busca el equilibrio térmico, va a estar a 30 grados. Pero en el bulbo va a ser a 30 grados como vapor saturado y en el refrigerante va a ser 30 grados como vapor sobrecalentado. Bien, imaginemos esa parte. ¿Qué quiere decir? Aunque se encuentran a la misma temperatura, yo no voy a tener las mismas presiones. ¿Por qué? En ese caso, vámonos a las tablas de refrigerante. Y creo que ya la tenía abierta. Bueno, sigamos el ejemplo que hicimos en clase. En clase creo que, si no me equivoco, eran 10 grados de sobrecalentamiento. Bien, como eran 10 grados de sobrecalentamiento y el refrigerante salía a 120 psi, el refrigerante debería haber tenido 34 grados, pero como se sobrecalentó 10, realmente está saliendo a 44. Y este 44 lo voy a tener en el refrigerante y como el bulbo busca el equilibrio, también voy a tener 44 grados en el bulbo. Pero en el bulbo sí va a ser como vapor saturado. Para que eso se cumpla, ¿qué pasa con las presiones? Bien, el refrigerante está saliendo a 120 psi, pero como se sobrecalienta, su temperatura real es 44 grados Fahrenheit. Quiere decir que en el lado del tubo de refrigerante voy a tener 44 grados Fahrenheit, pero 120 psi de presión. Pero en el bulbo también voy a tener 44 grados Fahrenheit, pero es vapor saturado. Quiere decir que en el lado del bulbo estos 44 van a ser temperatura de saturación y le va a corresponder una presión de 142 psi. Quiere decir que tanto en el bulbo como en el tubo refrigerante hay 44 grados, pero en el lado de la tubería refrigerante están 44 grados Fahrenheit a 120 psi. ¿Por qué? Porque es sobrecalentado. Pero en el bulbo van a ser 44 grados, pero a 142 psi. Y aquí viene la parte importante de la válvula de expansión. Quiere decir que aunque el bulbo y la tubería refrigerante estén a la misma temperatura, pero en la tubería refrigerante van 120 psi de presión y en el bulbo van 142 psi. Quiere decir que yo tengo un diferencial de ¿cuánto? Un diferencial de 12 psi. Bien, recordemos esa parte
que el bulbo va 44 grados, 142 psi. En la tubería va 44 grados, pero 120 psi. I- Ingeniero, disculpe, en esa parte de los 44 grados, ¿está saliendo en vapor sobrecalentado, dijo? En el Disculpe. evaporador, sí, en la tubería refrigerante, va como En, sobrecalentado. en ese caso de las presiones, porque ahí veo que tenemos una presión que es líquida y otra que es vapor, ¿tomaríamos siempre la primera o no sería la segunda en ese caso? Disculpe. Es la primera, es la primera. Lo que pasa es que esta tabla toma en cuenta cierta caída de presión en el evaporador. Está considerando de que en el evaporador yo entro como líquido a 120 psi y debería salir como vapor sobrecalentado a 119. Nosotros tomemos la primera por cuestión de estudio, pero realmente lo que la tabla está considerando que adentro del evaporador se da cierta caída de presión y bueno, realmente así pasa, por fricción o por cualquier otra obstrucción que yo pueda tener. Y la tabla pues considera que eso puede ser un 0.04 PSI aproximadamente. Pero no, nosotros tomaríamos la primera por cuestión de estudio. También vemos que el cambio entre la entrada del evaporador y la salida es sumamente pequeño. Entonces podríamos tomar la primera como referencia. Bien, En el caso de la segunda, ingeniero, también sería donde es vapor sobrecalentado, siempre con la primera. sí, sí, siempre por la primera. Ok. La verdad que es bien pequeña la diferencia y nuestros manómetros, cuando físicamente lo coloquemos, el manómetro no me va a dar este pequeño porcentaje. Si mide 119.66, me lo va a terminar redondeando a 120. Entonces, es bien mínimo. Sí hay casos donde sí es bastante la diferencia. Entonces, y ese es el sentido del segundo tipo de este tipo de válvula, que es el con el igualador externo o el ecualizador, que es en los casos donde esta diferencia en la salida y entrada sí es grande como para no poderla despreciar. Entonces, ahí vamos a ver más adelantito esa situación. Ahorita imaginémonos que no hay caída de presión y así como entra, así sale, 120 psi. Entonces, repasando nuevamente, yo voy a igualar las temperaturas. Eh, Dieron las 8:50 y no he terminado. Solo voy a llegar hasta la parte de diafragma. Nuevamente, entre el bulbo y la tubería yo busco igualar las temperaturas, pero ya vimos que en la tubería refrigerante va a ser 44 grados, pero a una presión de 120 y eso es porque es vapor sobrecalentado. Pero en el bulbo es 44 grados como vapor saturado. Entonces yo voy a tener en la tubería refrigerante 120 psi y en el bulbo voy a tener 142 psi, 120 y 142. Entonces me voy a regresar a la imagen de la presentación. Quiere decir que yo en el tubo, bueno, voy a cambiar, tal vez me gusta para terminar esta parte. En el tubo voy a tener 120 psi y eso se va a transmitir a la parte de abajo del diafragma. ¿Por qué? Porque es un solo ambiente. Y el bulbo va a haber 142 psi y eso se va a transmitir a la parte de arriba del diafragma. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un diferencial de temperatura, perdón, de presión. Arriba tengo 142 y abajo tengo 120. Tengo 22 psi de diferencia. Entonces, ahora con esas presiones en mente, vámonos a la parte de diafragma. Arriba voy a tener 142 psi y abajo voy a tener 120 psi. Ahora bien, este diafragma tiene que estar en equilibrio en cuanto a presiones. Si esas presiones son como ya las mencioné, el diafragma se va a venir para abajo, ¿no? Se va a expandir hacia abajo. Yo debo proveer el equilibrio. Si yo tengo 142 arriba y tengo 120 abajo, hay 22 PSI que me hacen falta en la parte de abajo. ¿Quién lo va a suministrar? Pues internamente la válvula trae un resorte. Este resorte está diseñado para proveer ese diferencial de presión, que sería en nuestro caso 22 PSI. Entonces, él mantiene el diafragma en equilibrio. Ahora bien, ahora bien,
Aquí tenemos iguales temperaturas, pero presiones diferentes. Esa diferencia de presión de 22 psi me produce un sobrecalentamiento de 10 grados Fahrenheit, como lo acabamos de ver. ¿Qué pasa si ese diferencial de presión disminuye? Lo que quiere decir es que mi sobrecalentamiento es muy poco. O sea, el sobrecalentamiento cae. Puede ser que ya no sean 10, puede ser que sean 5. Si este diferencial de presión disminuye, quiere decir que hay poco sobrecalentamiento. Si hay poco sobrecalentamiento, quiere decir que hay mucho refrigerante. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora me voy al lado del diafragma. Si aquí el diferencial de presión cae, la presión arriba del refrigerante es menor. Entonces, este diafragma va a intentar irse hacia arriba. ¿Por qué? Porque el resorte lo va a empujar hacia arriba. Y si lo empuja hacia arriba, lo que va a pasar es que esta aguja va a tapar el orificio. Entonces ahí disminuye el paso del refrigerante. ¿Por qué disminuir? Bueno, nuevamente, si el diferencial de presión, que eran 22 psi, caen, significa que mi sobrecalentamiento está cayendo. Si el sobrecalentamiento está cayendo, es que hay mucho refrigerante, entonces debo disminuirlo. ¿Cómo lo va a hacer la válvula? Bueno, si cae el diferencial de presión, arriba, la presión arriba del diafragma es menor que la de abajo. Entonces el resorte va a empujar el diafragma hacia arriba. Al empujarlo hacia arriba, esta aguja restringe el paso del refrigerante y va a disminuir el paso del refrigerante. ¿Qué pasa si es al contrario? Si este diferencial que a nosotros nos dio 22 psi empieza a aumentar, quiere decir que está aumentando el sobrecalentamiento. Si el sobrecalentamiento aumenta, es que hay muy poco refrigerante, entonces yo debo proveer más refrigerante. Eso ya es lo contrario. Si el diferencial aumenta, la presión arriba del diafragma va a aumentar y va a vencer al resorte, entonces el diafragma va a venir hacia abajo, va a empujar el resorte hacia abajo y va a empujar esta aguja hacia abajo. Cuando lo empuja hacia abajo, crea mayor sección transversal en este orificio. Al crear mayor sección transversal, pues deja pasar más refrigerante. Y así es como se regula o la válvula regula el refrigerante. A medida que yo mantengo la igualación de temperaturas, pero mantengo un diferencial de presión y ese diferencial de presión empieza a disminuir o aumentar, significa que está aumentando o disminuyendo el sobrecalentamiento. Ese aumento o disminución de diferencial de presión se identifica en el diafragma y ese diferencial de presión es el que provee que el diafragma se mueva hacia arriba o hacia abajo para buscar el equilibrio. Si se mueve hacia arriba, va a proveer menos refrigerante porque el diferencial de presión disminuyó. Si se mueve hacia abajo, va a proveer más paso de refrigerante porque el diferencial de presión aumentó. Y así es como se mantiene el trabajo de la válvula para regular el paso de refrigerante. Eh, bien, creo que ya solo quedan 2 minutos para las 9. Hoy creo que sí nos pasamos un poco. Eh, Sí, creo que nos quedaríamos aquí porque me tocaría ahora en la parte de abajo explicar qué es lo que hace esta sonda, porque eso sí nos llevaría unos 10 minutos más, entonces mejor lo terminemos de ver mañana. Ahorita, pues, ese es el principio de funcionamiento de la válvula termostática que trabaja mediante un bulbo en el cual se busca la igualación de temperaturas, pero en el de abajo es sobrecalentado y en el de arriba es saturado. Eso se provoca un diferencial de presión y ese diferencial de presión es el que me da qué presión voy a tener arriba del diafragma y qué presión voy a tener abajo. Si hay cambio en ese diferencial de presión, hay cambio en la posición del diafragma y ese cambio de diafragma hace que la aguja se mueva hacia arriba o hacia abajo, provocando un mayor paso de flujo o un menor paso de flujo. Y así es como se ve control el paso de refrigerante a través del evaporador. Realmente lo que hace es monitorear el sobrecalentamiento. Eso es lo que hace la válvula. Trata de manejar siempre 10 grados de sobrecalentamiento, proviendo más o menos paso de flujo. Bien, creo que sí. Mañana sí solo nos quedaría ver esta sonda que hace. Les mostraría cómo quedaron los grupos y los que no estén ahí, pues los terminamos de armar. Creo que con eso
terminaríamos mañana y nos pondríamos de acuerdo para el examen. Creo que hagamos eso mañana, ponernos de acuerdo con el examen, que todavía no hemos decidido la fecha. Bien, ¿alguna consulta, comentario? Si no, pues nos vemos mañana. Ingeniero, las ¿Sí? presentaciones de las diapositivas usted las va a compartir. No están creo que estaban en la plataforma. No, ingeniero, solamente están los videos, pero Video. Ahí, no diapositiva. la presentación. No está la presentación. Yo pensaría que sí estaba. No, todavía no, ingeniero. Ya hace poco revisé, entonces. Solo déjenme verificar. Entonces, haber sido en bombas y en resistencia a materiales. Entonces, que subí la presentación. Sí. Sí, no está de veras. Tienen razón. Sí, se las tengo que pasar entonces. Sí, no está ni en la literatura, no está. Bien, lo voy a subir ahorita. Les voy a mandar al WhatsApp también. Si no pesa mucho, lo voy a mandar también al WhatsApp. Pues solo lo voy a pasar a PDF para que lo tengan ya. Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Ingeniero, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Es que, ingeniero. Bueno.